Hola, muy bien. En este segundo momento de análisis de Bailarines de Delfos, la pieza de piano de Claude Debussy, vamos a adentrarnos de manera profunda a entender y descubrir y analizar los diversos elementos musicales que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la música de Debussy. Sin más preámbulos, vamos a ellos. Como anteriormente habíamos hablado, la música de Debussy se trata de ser monotemática, es decir, que a partir de lo primero que mostramos o presentamos, todo el desarrollo musical posterior va a nutrirse de este primer momento. Muy bien, dentro de este primer momento es muy importante señalar la idea de estratos. ¿Qué quiere decir un estrato? Justamente dentro de una textura, las diversas funciones que están cumpliendo los determinados elementos en una serie de planos o de estratos. Estratos quiere hacer referencia a cuántos elementos dentro de esa textura podemos encontrar. Si observamos el primer compás, observamos tres elementos. Cada uno cumple con su función eh, marcada muy delimitadamente, ¿no? O sea, encontramos el bajo en amarillo, encontramos un momento armónico en celeste y una línea cromática. Es decir, dentro de la textura encontramos tres planos diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con la idea de estrato nos ayuda a separar y a entender qué es lo que está pasando tanto a nivel funcional, a nivel armónico o a nivel de desarrollo de cada uno de los mismos. Muy bien. Dentro del primer compás podemos observar, ¿no?, la línea melódica, la línea del bajo, que justamente tiene un descenso de segunda, un salto de tercera y un salto de cuarta. Este descenso de segunda, salto de tercera, hacia abajo descendente y un salto de cuarta ascendente es un intervalo estructurador. Y quiere decir que estos intervalos van a estar presentes a lo largo de todo el discurso, ya sea melódicamente o en el bajo o en algunas relaciones que existan, digamos, dentro de la misma pieza. El segundo momento es el momento armónico, encontramos, ¿no?, en celeste por ahí marcados el movimiento, ¿no?, paralelo de estos acordes dentro de la tonalidad de si bemol. Y una línea cromática, que esta línea cromática vendría a ser lo que nosotros llamamos como línea melódica principal. Si bien está en una voz interior, es notable, digamos, que es la línea melódica más importante de este primer momento. Entonces, en resumidas cuentas, si hacemos un análisis, encontramos el bajo con los intervalos estructuradores de segunda, tercera y cuarta, ¿no? Encontramos un paralelismo de acordes, es decir, encontramos el paralelismo armónico, todo diatónico de si bemol, ¿no?, si lo observamos en color celeste, y en color rojo el movimiento cromático. Entonces estamos teniendo tres tipos de movimiento: un movimiento por salto, un movimiento por grado conjunto pero diatónico y un movimiento cromático, todo dentro del mismo compás. Entonces, de esta manera podemos observar la riqueza que se encuentra en el planteamiento, digamos, de lo que sería el tema en Debussy. Muy bien. Si observamos el segundo compás, ¿no?, hay una nueva dirección. O sea, continúa la dirección melódica, pero ahora hay un nuevo desprendimiento, por así decirlo, ¿no? Este desprendimiento se da justamente por una repetición casi similar, una variante, por así decirlo con más propiedad, del primer compás. Si observamos rítmicamente, aquí en color rosa, la línea cromática se mantiene, tiene el mismo gesto, sin embargo no es exactamente igual, ¿no? O sea, los elementos no son idénticos, pero comparten cierta similitud. Y existe un desprendimiento aquí, ¿no?, entre la línea cromática y la línea armónica, que bueno, que deviene en lo que sería el compás siguiente. En cuanto a la progresión armónica, en el primer compás tenemos un si bemol mayor muy establecido como primer grado y un quinto grado, aquí, ¿no?, este fa aumentado, o sea, fa con do sostenido, o sea, con la quinta aumentada, y de vuelta el primero. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? De que el arco es primero, quinto, primero.
Y otra vez aquí es lo mismo, en el compás 2, primero, quinto, primero. Muy bien. Si observamos el compás 3, encontramos algo muy interesante. Primero, una añadidura, por así decirlo, de un elemento que va a ser este pedal de Fa, de la nota Fa y Sol. Esta segunda va a ser muy importante porque a lo largo del discurso, la cuestión que tiene que ver con de la parte del estrato más armónico, constantemente está utilizando este recurso, que quiere decir que en la cuestión armónica, el discurso de segunda es muy importante, en este caso, ¿no? Es como que siempre está presente. Al mismo tiempo, observamos en la parte superior, en color rojo, ¿no? Una especie de bordadura, ¿no? Superior que retoma otra vez esta idea de sol, la, sol, ¿no? Es una idea repetitiva que, sin embargo, este diseño rítmico ya lo encontramos aquí. Entonces, en cierta manera, es como una especie de variante del motivo rítmico. Por ese motivo yo le puse variación del motivo rítmico. Pero lo más interesante de este tercer compás es esta idea de mutación. Si nosotros recordamos, la mutación era básicamente la idea de Minotauro, ¿no? De un elemento A, un elemento B, y la conjunción de un elemento AB. Si observamos el tercer compás, la línea del bajo, encontramos la configuración rítmica del bajo, es decir, en negras, ¿no? Tradicionalmente, pero ya no encontramos ese movimiento de segunda, salto de tercera descendente, salto de cuarta ascendente y otra vez primero, ¿no? Sino que ahora el movimiento del bajo es cromático. O sea, encontramos si bemol, si natural, do. ¿Qué quiere decir? Que ha mezclado tanto la idea cromática principal del primer compás, de la voz del medio, o la voz interior, con la idea del bajo. Entonces, mantiene el esquema rítmico del bajo, la configuración rítmica en negras del bajo, pero al mismo tiempo tiene un ascenso cromático, es decir, una conjunción entre las características principales del bajo y la línea cromática. Esta línea cromática tiene un punto culmine o final en el sistema de bajo. Muy bien, vamos a seguir. En cuanto a la cuestión armónica, ¿no? Aquí se encuentra claro, ¿no? La idea de primero, dominante del segundo grado, un segundo grado, y aquí, otra vez. Ahora, si observamos, la línea cromática hace si bemol, si natural, do, do sostenido y re. Entonces, este ascenso cromático, si nosotros observamos, es exactamente el mismo que tiene la línea en color rojo, ¿no? Si bemol, si natural, do, do sostenido y re en el siguiente compás. Entonces, encontramos esa idea, ¿no? Muy marcada. ¿Qué más? Bueno, lo que anteriormente habíamos dicho, ¿no? De la configuración y la cuestión armónica de los diferentes estratos. Ahora, aquí pasa algo muy interesante, ¿no? La idea esta de que en este contexto nos empezamos a dar cuenta de que comienza a haber un cambio, es decir, un cambio de centro tonal o una cierta idea de polarización de un determinado grado. ¿Por qué digo esto? Porque el primer indicio que me da a mí de que estamos como comenzando a alejarnos un poquito de si bemol es la idea esta de mi natural. ¿Qué quiere decir? Este mi natural, evitando el mi bemol, se transforma en la sensible de fa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cierto modo aquí estamos preparando para ir hacia la dominante, es decir, una cadencia sobre el quinto grado sobre fa mayor en si bemol mayor, ¿no? O sea, el fa mayor como quinto grado. Y si observamos, ¿no? Este paralelismo de acordes, encontramos una cadencia directa de quinto primero en fa mayor. ¿Qué quiere decir? Que todo esto nos lleva a la idea de una cadencia sobre el quinto grado. Muy bien, acá es algo interesante para resaltar, es la idea de mixtura modal, o la idea de mixtura. La idea de mixtura está tomada a partir del libro de Dieter de la Motte. Él nos habla de que una mixtura modal es aquella que está
justamente en base a el paralelismo de acordes diatónicos. ¿Qué quiere decir? Obviamente en la música impresionista, o sobre todo en la música de Debussy, una de las principales características es el paralelismo de acordes, es decir, el paralelismo. Entonces, este paralelismo se puede dar de dos maneras. Puede darse desde uno real, que quiere decir que siempre vamos a respetar la distancia interválica, ¿no? Es decir, justamente esta idea es real, ¿no? Si yo tengo un salto de tercera, voy a respetar ese salto de tercera mayor constantemente. En cambio, en la mixtura modal, el paralelismo se da, pero siempre respetando el acorde diatónico, es decir, la tonalidad, por así decirlo, que nos encontramos. Entonces, bueno, encontramos este movimiento descendente que termina en la cadencia en Fa mayor. Continuando con nuestro análisis, nos encontramos en la mitad de la primera sección, ¿no? Esta primera sección A tiene dos frases. La primera frase termina, ¿no?, en la cadencia está en Fa mayor y comienza la segunda. Si bien esta segunda frase, lo interesante o lo importante es que justamente a partir de aquí, Debussy lo que hace es elaborar o trabajar todos los elementos ya presentados. Es decir, a partir de aquí, de la cadencia en Fa, encontramos otra vez mucha similitud o una variación de todos los elementos que se presentaron en el compás 1, 2, 3 y que se desarrollaron. En este sentido, si observamos este compás, encontramos exactamente los mismos elementos que en el compás 1, ¿no?, pero con un aumento de la densidad polifónica. En cuanto a la densidad polifónica, nos hacemos referencia a la cantidad de voces, ¿no?, que se pueden encontrar dentro del mismo compás, ¿no? Aquí eran 2 voces, aquí hay 6, ¿no? 7. Entonces, a lo que hago referencia con esto es que encontramos el elemento, ¿no?, el movimiento del bajo de segunda, salto de, segunda, salto de tercera y un salto de cuarta, ¿no? Ese movimiento estructurador, ¿no?, de intervalos estructuradores en el bajo. Y la línea cromática, ahora octavada, ¿no?, justamente, y la línea armónica. Cuando hacemos referencia aquí a la línea cromática, hay algo muy interesante, ¿no?, que es la idea de imbricación con el bajo. Si observamos, la línea cromática se encuentra a la octava y justamente la nota, el si bemol, que pertenece tanto al bajo, no solamente pertenece al bajo, sino que también pertenece a la línea cromática, ¿no? Entonces hay una imbricación entre esas notas. Y después hay una separación aquí, ¿no? Ya encontramos que la línea cromática va tomando su rumbo y el bajo vuelve a tomar el suyo. Muy interesante. Y en cuanto a la idea armónica, hay un desplazamiento, ¿no?, de una corchea. Entonces, antes esto se encontraba en tiempo fuerte, ahora hay una corchea, ¿no?, y se respeta básicamente los mismos estratos que anteriormente se habían presentado. En cuanto a la función, continúa siendo, ¿no?, la función de quinto primero. Perdón, de primero quinto. El compás siguiente corresponde al compás 2, ¿no?, justamente, y este compás corresponde al compás 3, ¿no? Aquí tenemos otra vez la idea del bajo cromático que habíamos hablado anteriormente, de si bemol, si, do, do sostenido, re, ¿no?, que es exactamente esta línea de aquí arriba, ¿no? Si bemol, si natural, do sostenido, re, ¿no?, que se transforma, que aquí la podemos ver con más claridad. La idea de esta segunda, ¿no?, en la cuestión armónica, de esa segunda que acompaña estructuralmente, y la idea de, bueno, de esta de la línea melódica principal, que es con la bordadura de sol la, ¿no?, que también se encuentra en la octava. Ahora acá es muy interesante, ¿no?, porque encontramos como una especie de fusión, por así decirlo, entre los elementos, hay entre tales elementos, ¿no?, de la línea cromática con el movimiento armónico. Es muy importante eso, ¿no? Y aquí también, ¿no?, encontramos otra vez los elementos, esta segunda, ¿no?, que es muy importante, y el sol. Bien, si continuamos con esto, nos volvemos a encontrar con la misma cadencia, ¿no?, esta mixtura modal de paralelismo de acordes diatónicos que fácilmente cadencian aquí en Fa mayor otra vez. Y con esto termina la primera sección A. Esta cadencia es clara, ¿no? Cuarto, quinto, primero.
y comienza la siguiente sección, que es A1. ¿Por qué decimos que es A1 y, y no otra cosa? Simplemente porque muchos de los elementos se mantienen y se siguen trabajando. Si bien no hay un cambio rotundo como para nombrarla B o como para nombrarla C o para nombrarla de otra manera. Entonces con esto cierra la primera parte de UCI y comienza con la sección central. Bueno, en la sección central vamos a encontrar otra vez tres estratos, justamente como en el primer compás. Una línea de bajo que, a diferencia del anterior que movía por saltos, se mantiene como un pedal, ¿no? La idea, la idea melódica, por un lado, y por otro lado, la idea armónica esta, ¿no? Ahora, esta idea melódica que antes se movía eh, por movimiento por movimiento cromático, ahora se mueve por una especie de pentatonismo de si bemol. ¿Por qué? Si observamos, la línea melódica, ¿no?, hace un descenso, pero al mismo tiempo se encuentra en un si bemol pentatónico. Tenemos si bemol como primer grado, do como segundo, el tercero en re, no tenemos el mi, porque es el cuarto grado, tenemos el fa, el quinto, y el sol, el sexto. Es decir, se oprime o se deja de lado el cuarto grado y el séptimo, ¿no?, para generar esa idea de pentatónica, ¿no? Y al mismo tiempo hay un movimiento, hay un ascenso diatónico del movimiento de acordes, ¿no? Este movimiento otra vez, ¿no?, el movimiento de acordes paralelos o mixtura modal, como habíamos hablado anteriormente, y me parece interesante resaltar el movimiento de las voces, ¿no? Movimiento contrario. Bien. Ahora, aquí pasa algo muy interesante en el último acorde, que encontramos un do menor. Es decir, el mi natural lo transforma en mi bemol. Y este do menor funciona justamente como acorde pivot entre fa mayor y fa menor. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora comienza a preparar, digamos, para la siguiente exposición, o sea, para la siguiente presentación, ¿no?, en fa menor. Ahora sí, observamos aquí, encontramos que ahora el nuevo centro es fa menor, es decir, toma su homónimo. Existe una transposición de cuarta superior, o sea, otra vez este intervalo, ¿no?, este salto de cuarta, de tercera, que lo vamos a encontrar en todo momento, ¿no? Muy bien, y este intervalo, y otra vez la línea descendente, ¿no?, melódica, también pentatónica, pero esta vez a partir de mi bemol. Tenemos mi bemol, fa, sol, primero, segundo, tercer grado. El la no está, cuarto grado. Tenemos el quinto grado aquí, ¿no?, el si, el do, y no tenemos el séptimo grado, obviamente no tenemos el re, ¿no? Entonces también tenemos esta idea pentatónica por un lado, la idea del bajo, ¿no?, y la idea de los acordes y del ascenso diatónico, ¿no?, de la armonía. Si bien no todos los acordes pertenecen directamente a fa menor, no son como algunos, como este caso, ¿no?, es un acorde de paso. Bien, ahora, continuando con nuestro análisis, si observamos este compás, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que existe, digamos, una gran similitud con el primero y el segundo compás. O sea, con el primer compás de la sección A, ¿no?, si lo observamos aquí, fíjense, y más referencia hacia este compás. Que este compás, ¿se acuerdan que es la elaboración de esto anterior, ¿no? Y aquí otra vez encontramos una elaboración un poco mayor, ¿no? El bajo justamente se encuentra ahora en otro tipo de movimiento, ¿no? Tiene un movimiento de tercera y de segunda, que es eh, al contrario o al revés de lo que se había previsto anteriormente. Encontramos también esa línea cromática, que ahora se transforma en una especie de línea melódica, que también tiene cierto cromatismo, ¿no? Pero que no es 100% exactamente igual como se encontraba anteriormente, ¿no? Hay un trabajo, ¿no? Y también, bueno, se encuentra a 3 octavas, ¿no? El bajo ya se encuentra a 2 y la línea armónica, ¿no?, del bajo armónico. Va de los acordes, perdón.
esta idea es trabajada, ¿no? Encontramos los acordes, ¿no? Y aquí también, justamente, otra vez, encontramos esta idea, ¿no? El, el salto de quinta y de cuarta, ¿no? Que ahora van a tomar mayor relevancia porque vamos a encontrar también, ¿no? Este salto de quinta y de cuarta también. Los saltos del bajo son muy importantes porque los encontramos en todo momento y en varios elementos al mismo tiempo. Muy bien. Aquí otra vez esta idea de segunda, ¿no? De segunda, la idea esta de do, re, que antes era sol, fa, pero bueno, se transforma en esta idea de do, re, si lo observamos. Y lo que hace esto es añadirle una secta agregada a todos los acordes, ¿no? Esta idea de secta agregada de cada uno de los acordes. Y vemos otra vez, ¿no? El movimiento de cada una de las líneas, ¿no? Que no está tan claro como en el primer momento, pero se mantiene cierta esencia. Es decir, hasta aquí podemos, en cierta manera, como darnos cuenta, quizás a simple vista, de que hay un trabajo desde el primer compás hasta aquí, ¿no? Y después, bueno, de terminado todo esto, encontramos un descenso desde la bemol, los acordes de la bemol a fa, que quiere decir que aquí empieza a prepararse de a poquito, ¿no? Para poder entrar en la última sección, ¿no? Otra vez encontramos, ¿no? Los saltos de segunda, primera de segunda, salto de tercera y de cuarta, ¿no? Ahora esta vez lo encontramos melódicamente. Y hay un descenso, ¿no? de la línea de armónica, ¿no? Descenso de la bemol, sol natural, fa, y continuamos con este movimiento, ¿no? Es muy interesante porque en todo momento nos hemos manejado con casi 3 estratos, ¿no? Hasta aquí encontramos 3 estratos en toda la obra, y aquí es como que limpia un poco esa textura de 3 estratos y lo transforma en 2. Línea melódica y acordes, ¿no? Y con esto termina la primera sección, perdón, la sección central. La sección central de la obra. Bien, ahora vamos a pasar a la sección B. Muy bien. Y por último, ya para ir terminando, digamos, llegando a uno de los puntos últimos de la obra, nos encontramos con la tercera y última sección, la sección B. Aquí, una vez resuelto todo esta idea, ¿no? de fa, encontramos que otra vez el centro se vuelve a poner en si bemol, ¿no? Porque esta idea, ¿no? de quinto, primero, segundo, o sea, esta cadencia rota encontramos aquí, ¿no? defectiva entre el sexto y quinto, y que se transforma aquí en primero el si bemol. Algo importante, digamos, a señalar es que estos dos compases tienen una referencia, como habíamos nombrado anteriormente, a Erik Satie y a su música, ¿no? Entonces es como que esto en cierta manera busca retratar, digamos, lo que es la gimnopédie y otros tipos o las nocien de Erik Satie. Aquí vamos a hablar de otro concepto interesante que si bien ya habíamos hablado de una primera parte del concepto, ahora tomamos la segunda. El concepto de mixtura real. Anteriormente habíamos hablado que la mixtura se daba cuando se da un paralelismo de acordes y si estos acordes eran diatónicos, se transformaba en una mixtura, como aquí lo tenemos, ¿no? A ver. En una mixtura modal, ¿no? Aquí tenemos los acordes, pero si nosotros observamos, todos los acordes son diatónicos, propios de la tonalidad. No, en este caso de fa, que se está haciendo a una cadencia fa. Pero aquí la mixtura se encuentra de manera real, que quiere decir que siempre se van a respetar esas relaciones de terceras. Y si nosotros observamos, encontramos estas relaciones de terceras. Es si bemol re, de la bemol a do, mi bemol, ¿no? Estas ideas, aquí también si bemol re, re bemol fa, fa, la, do, mi, ¿no? Son los acordes que nos encontramos.
Extamictura quiere decir que los acordes se va a respetar, es decir, hay como una especie de transposición, digamos, de los diversos materiales. Por eso encontramos acordes que no son propios de la tonalidad de si bemol, ¿no? Como por ejemplo este re bemol, ¿no? El la bemol, ¿no? El do mayor, mi mayor. eh, si bien, bueno, pero responden a esta idea de mixtura real, ¿no? Entonces ahí tenemos el movimiento. Otra vez, como habíamos anunciado anteriormente, hay una idea de primero la tercera del acorde, ¿no? Y el acorde, tercera del acorde y el acorde. Aquí anteriormente había sido la quinta del acorde y el acorde. Por ejemplo, aquí el acorde es do mayor y toca primero un sol, es decir, la quinta del acorde, ¿no? Y aquí toma la tercera del acorde. Todo esto nos sirve, estos 4 compases, para establecernos en si bemol otra vez, con este paso, ¿no? Como una especie de, de cuarto quinto, va cuarto primero, perdón. Y aquí encontramos lo que sería el desenlace de la obra o el final de la misma, en la cual encontramos dos tipos de elementos, o los tres tipos de elementos que anteriormente habíamos hablado. Primero, por un lado, el bajo. La idea de este bajo ya no se toma esta idea de segunda y de tercera y de salto de cuarta, sino una idea de bajo más estructural. Bajo de tónica hacia dominante, de dominante hacia tónica y de tónica a dominante, ¿no? Ahí está como muy claro esta idea del bajo, la idea de los acordes que ahora se encuentran fusionados, y acá esta idea de acorde como de dominante, ¿no? Si observamos, funcionalmente es exactamente lo mismo que tenemos anteriormente arriba, ¿no? Esta idea de primero, cuarto aumentado, quinto, primero, ¿no? Esta idea de que todos los acordes son aumentados en este momento, ¿no? Lo mismo en este compás, pasa exactamente lo mismo. Y llegando ya al final de la obra, encontramos una decisión muy interesante, ¿no? La idea de utilizar la tónica menor, es decir, en vez de la dominante ir hacia si bemol mayor, lo hace si bemol menor. Esto pasa a partir de la reinterpretación de este do sostenido como re bemol, ¿no? Esta idea, ¿no? De tónica menor, que le da un color muy interesante a la obra, justo antes de su fin, ¿no? De terminar. Y básicamente esos son todos los elementos que encontramos en bailarines de Delfos, ¿no? Que al final encontramos quinto, primero y un primero otra vez. Obviamente ya la tónica mayor en si bemol. Es interesante observar que tales elementos aquí se encuentran totalmente transformados. O sea, lo que habíamos hablado anteriormente en la introducción de la transformación de los elementos aquí se completa por otro lado, ¿no? La idea de que si bien esto a simple vista no pareciera tener una relación directa con el primer compás, si observamos detenidamente, siguen estando las mismas funciones, siguen habiendo ese mismo movimiento, ¿no? De que antes apareció el si bemol, que luego apareció un la y que después apareció un fa. Bueno, acá evita el la, esa nota de paso, y va de tónica a dominante, dominante a tónica, ¿no? Otra vez el salto ese de cuarta también. Entonces, encontramos la línea de los acordes y aquí se encuentra un poco fundido tanto la armonía con la línea cromática. Pero bueno, encontramos, no a primera vista, pero encontramos los elementos de A. Entonces, esto para mí es una transformación de todos los elementos que se han presentado. Es decir, será como la última fase o etapa o proceso que realizó Debussy. Y el primer compás es básicamente el origen de todo, ¿no? De todo de lo que es el devenir después del discurso. Es decir, que hemos encontrado a lo largo de toda la pieza diversos elementos que nos ayudaron a descubrir los movimientos, cuáles son las características principales de la música de Debussy y al mismo tiempo ver a estos elementos, la conjunción y cómo se fueron desarrollando, ¿no? Esta idea de
trabajar monotemáticamente desde una idea sencilla hace que Debussy se transforme en un compositor muy interesante, ¿no? Porque hay que tener una maestría eh, muy importante para la composición de una obra de esta magnitud. Por eso encontramos una gran técnica, ¿no? Es importante resaltar la riqueza y la artesanía de esta obra, de esta pieza, y no solamente del sentido técnico, ¿no? De la elaboración de los elementos, sino que todo esto tiene eh, un discurso musical muy llevadero, ¿no? En ningún momento la pieza nos evoca, no sé, una cierta monotonía, por así decirlo, sino que esas pequeñas transformaciones que Debussy hace a lo largo del discurso nos permiten tener una idea más clara y elaborar una obra maestra a partir de una idea muy sencilla.